algún momento de su vida lo quieren ver, ¿va? Yo creo que esta clase también va a ser algo corta. El agrupamiento jerárquico está, bueno, no está complicado. Y esto también esta primera semana también me ayuda a ir midiendo tiempos, cuánto tiempo me tocará ver el tema. Y cuando uno está preparando las diapositivas, pues cree que va a durar más, ¿no? Ya de repente ve que al final te salen 6 y dices, ay, bueno, tal vez mucho trabajo sí costó, pero pues ya ni modo. Otra cosa, ya grabé las prácticas, pero sí van a tener que pasar por edición porque una dura 40 y la otra dura 1 hora, ¿no? Pero no se preocupen, de todos modos va a estar ya disponible en canal de YouTube, y al igual de que la clase va a pasar eh, la voy a tener que editar para cortar el tiempo lo más que se pueda y no tenerlos ahí pegados 1 hora 40. De todos modos, también la dinámica de la práctica ya la he estado pensando. Voy a subir un documento en el que cada quien verá qué es lo que le toca hacer a cada uno y las preguntas a responder, que cuántas K son óptimas, cosas así, por ejemplo, para el algoritmo de KNN, y los grupos que ustedes consideran los adecuados para el agrupamiento jerárquico en la parte de la práctica. Em, Creo que es lo único que me queda por decirles y pues listo, no necesitamos nada más. Vamos a comenzar. Voy a empezar con compartir pantalla. Ahí está. Por favor, díganme si lo ven bien. Se ve bien. Ve bien, perfecto. Entonces, vamos a ver esta parte. Bueno, la clase pasada, ¿qué vimos? No he conectado la pantallita por si tengo que hacer anotaciones. Bueno, la clase pasada vimos KNN, ¿no? Ese algoritmo que ustedes ya habían utilizado con anterioridad. No me acuerdo si me dijeron en qué tipo de aplicaciones o para qué materia, pero no resulta ajeno a ustedes. Y está raro que se incluya dentro del programa, o bueno, al menos así yo lo entendí, dentro de aprendizaje no supervisado, puesto que sí es supervisado, porque necesita de las etiquetas para saber a qué grupo vas a meter la nueva muestra. Es un algoritmo algo sencillo. Habíamos quedado que el nombre o a que se da a este tipo de algoritmos también es el algoritmo flojo, porque en realidad no entrena, sino que una vez que tiene la muestra, pues la clasifica de jalón, ¿no? Y no necesita algún ajuste, algún ajuste previo, un preprocesamiento o un entrenamiento. Por lo que el entrenamiento es súper rápido, pero, porque prácticamente no existe, pero el procesado no, porque depende del número de muestras que tengamos, porque hay que calcular distancias a cada uno de los miembros y pues eso, dependiendo de la implementación del cálculo de la distancia, pues puede tardar. No es lo mismo calcular 1000 distancias que calcular 10 millones. Así que eh, la complejidad crece y el tiempo de cómputo, pues también. Y en este caso, hablamos un poquito de clustering antes de terminar la clase pasada. Vimos que había déjenme ponerlo, que había ciertas condiciones que teníamos que cumplir. También dimos una definición un poquito simple, pero bueno, expliqué que era difícil dar una definición un poquito más rigurosa. Vimos que podía caer en ciertas eh, contradicciones el asunto de hacer agrupamientos y que existen diferentes formas de hacer los agrupamientos, que en este caso lo traje como enlace, pero si la palabra la palabra que ustedes van a encontrar en la bibliografía pues es linkage, ¿ok? Eso es lo que ustedes se van a encontrar en los libros y hay diversas formas de hacerlo que en un momento más vamos a ver algunas de ellas. Vimos que también clusterizar no es algo tan rígido,
como clasificar, estás bien o estás mal. No hay algo que así lo pueda determinar. Ustedes pueden agrupar dependiendo del objetivo que tengan. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar la parte de notas de voz, se pueden agrupar por la lengua, por el acento o por el contenido, pinturas, por técnica, por movimiento artístico. Entonces, ustedes, como las personas que están, o como analistas de datos o como científicos de datos, tienen que darle sentido al agrupamiento que están encontrando. Y eso, pues, espero que lo podamos hacer en la práctica. Como dice aquí, hay un montón de formas de agrupar los datos y eso quiere decir que también hay un montón de algoritmos. Y lo que puede generar esto es que existan diferentes tipos de agrupamiento para los mismos datos que nosotros debemos de interpretar. Bueno, esto era rápido, nada más qué hay en la entrada, qué hay en la salida. En el caso del agrupamiento por jerarquía o el jerárquico, vamos a usar los dendrogramas, que por lo que entiendo ustedes también tienen conocimiento previo sobre ellos. Hoy nada más los vamos a repasar y vamos a ver cómo funciona este asunto. ¿Alguien tiene dudas antes de comenzar? Nope. Creo que ¿No? no. Listo, entonces vamos a iniciar con esta parte, agrupamiento jerárquico. Bueno, pues existen dos formas para hacer este agrupamiento o este clustering. Dentro de las que tenemos, esa es la aglomerativa y es el agrupamiento divisivo. El que vamos a utilizar, y creo que se me hace la forma más natural de entender esta parte, será el aglomerativo. Ahorita vamos a ver cómo funciona. La ventaja de este agrupamiento es que existe la posibilidad de tener una visualización de cómo se están agrupando los puntos. Y entonces puedes darle tú una mejor interpretación. Bueno, claro, si es que esa agrupación tiene, van a ver en la práctica que tenemos diferentes dendrogramas y hay algunos medio raros, hay algunos más simples de analizar. Entonces, entre comillas, vamos a poner esto, mejor interpretación a través de taxonomías significativas. Eso vamos a dejarlo ahí pendiente y en la práctica van a ver que, bueno, necesita un poquito más de bueno, no es tan fácil este asunto de la interpretación. Otra cosa, el dendrograma no requiere de un número de clúster específico, no es como el algoritmo que ustedes ya conocen y que vamos a repasar la siguiente semana, que es el de K medias, en donde ustedes necesitan a fuerza una K, definir una K antes de comenzar. Y una de las desventajas es que una vez que se combinan los clústeres, no hay vuelta atrás, no tienen control sobre ese combinado y que para grandes bases de datos puede ser muy lento porque la complejidad es n cuadrada log n y pues eso también es un inconveniente, ¿no? De hecho, tal vez en la práctica sí deje para una corrida, y deje el tiempo que se tarda en ejecutar y en mostrar los dendrogramas para que vean que no es tan rápido como parece. Ya las demás las voy a editar para que aparezcan instantáneamente y no perder tanto tiempo. ¿Cómo funciona el agrupamiento aglomerativo? En un principio nosotros vamos a tener aquí cada uno de estos puntos. En este caso los puse como, bueno, los vi como letras, P, Q, R, S, T. Entonces, cada uno de esos puntos forma N clusters. En este caso tenemos 5 clusters y nuestro objetivo es quedarnos con solo uno. No tiene mucho chiste esto de quedarse con solo uno porque pues simplemente es, pues todos forman un solo clúster, pero el asunto está en cómo se van formando los clústeres. Y elegir los puntos, ¿y cómo funciona esto? Elegir los dos puntos más cercanos o similares y juntarlos en un único clúster, con el objetivo de quedarnos con n-1 clústeres, es decir, vamos a reducir el número de clústeres conforme nosotros vayamos agrupando. Entonces, en primera instancia, nosotros unimos aquí el S con el T
para formar uno solo y que sea ST, y por lo tanto nos queda en este caso 1, 2, 3 y 4 clústeres, ¿vale? Y así tenemos que continuar. Aunque este punto, el 2 y el 3, parezcan iguales, no es exactamente lo mismo, porque en el primer paso estamos eligiendo puntos y a partir del tercer punto ya estamos hablando de clústeres. Entonces, elegir los dos clústeres más cercanos o similares y juntarlos en un mismo clúster para reducir este número de clústeres. Y en este caso tenemos el clúster de RST. Después seguimos haciendo lo mismo, repetir el paso 3 hasta tener solo uno, y lo que pasaría es lo siguiente. Tenemos este agrupamiento de P y Q, después el agrupamiento de PQRST para formar solo un clúster total. Es este el que tenemos aquí. Y el agrupamiento divisivo no es muy usado realmente y prácticamente es opuesto al aglomerativo. Partimos de un solo clúster y empezamos a dividir hasta quedarnos con solamente puntos, ¿vale? Ahora, este asunto de que está marcado en rojo, más cercanos o similares, pues nosotros vamos a tener que definir dos tipos de distancias. Dos distancias. Una distancia entre puntos y una distancia entre clústeres. Ok, entonces vamos a ver de qué se trata cada una de ellas y para qué nos va a servir. Existen diversos criterios de enlace. Los que nosotros nos podemos encontrar, por ejemplo, en scikit-learn, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de enlace. El primero ya lo había mencionado antes, el single linkage, que es el enlace mínimo. Ahorita lo vamos a explicar. Después el enlace completo o max linkage, el promedio, el de mediana, que obviamente se parece al promedio, nada más que se toma en cuenta la mediana, el de centroide, calcular el centroide del clúster y de ahí considerar la distancia, se puede parecer también al de promedio, y el enlace guarda, considera mínima varianza. También es bueno. Y cada uno tiene sus ventajas y sus debilidades, que en este caso vamos a mencionar. Y en la imagen que ustedes ven aquí como ejemplo, tienen como para qué serviría cada uno, ¿no? Por ejemplo, el single linkage separa muy bien el primer clúster, mientras que todos los demás tiene problemas con ellos. También separa muy bien el segundo, mientras que todos los demás tienen ahí sus detallitos, como que consideran esta parte azul o andan ahí compartiendo elementos, dependiendo del criterio que están usando. Y en donde falla el de single linkage, pues es cuando hay ruido o cuando los clústeres no están bien definidos. Y ustedes ya tienen la intuición de cuál creen que es el caso que se presenta con mayor frecuencia en la realidad. Pues obviamente será algo así, ¿no? Los datos no son tan bonitos como aparecen en estas distribuciones que tenemos arriba. Y entonces es ahí donde el single linkage tiene problemas. Que de igual manera depende de la base de datos y que veamos cómo está funcionando para poder trabajar con él. ¿Ok? Entonces va a depender de la base de datos el tipo de enlace que nosotros vayamos a utilizar. ¿Va? No hay uno mejor, no hay uno peor. El enlace simple o el single linkage es, lo que me pide aquí es la distancia entre clústeres. Vean la notación. Distancia entre clústeres es esta letra mayúscula D y el clúster A y B está definido como la distancia mínima entre los miembros o puntos más cercanos entre los clústeres. Y es aquí donde les comentaba el asunto de que aquí tenemos dos distancias. Esta es la distancia entre puntos o miembros. Vamos a ponerlo aquí. Y esa es la distancia entre clústeres. Esto es diferente. ¿Y cómo funciona esto? Pues aquí tenemos el clúster A, el clúster B, y la mínima distancia que existe entre ellos es de los puntos más cercanos entre sí. Ahí está la distancia D. Y así se calcula
la distancia entre clústeres D mayúscula. La ventaja, puede separar formas no elípticas, que es como lo que vimos en la diapositiva pasada, siempre y cuando estén suficientemente separados. Esto de suficientemente separados, pues, es muy ambiguo, ¿no? Pero el chiste es que estén bien concentrados los clústeres. Pero hay un problema, de nuevo, esto no es común en la realidad. Y la desventaja, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo puede separar bien el clústeres bien definidos y separados que tenemos acá. Y en contra, no puede separar adecuadamente si hay ruido entre los clústeres. ¿Cómo se ve eso de ruido? Pues, por ejemplo, así, que nosotros tengamos aquí los clústeres bien definidos, pero entre ellos hay outliers o ruido. Y entonces cuando tenemos esta situación, pues esto falla. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de esta cosa? Si entienden bien, por ejemplo, Dante, ¿entiendes bien la parte de distancia entre clústeres y distancia entre puntos? Sí, creo que está todo claro. Vale. Entonces vamos a continuar con esta parte. Vamos con el enlace completo o complete linkage o definido como, ahí le puse el max, ¿no? Max linkage. Vamos a ver. De nuevo, la misma definición. Distancia entre clústeres con D mayúscula y se define a partir de la distancia máxima que existe entre los miembros más alejados de los dos clústeres. Entonces, de nuevo, aquí tenemos esta distancia máxima y en el dibujo que ustedes están viendo en su pantalla, pues ahí se explica cómo se podría calcular la distancia D mayúscula. Son los miembros más alejados entre cada uno de los clústeres y ahí sacan el numerito. ¿Cuál es la ventaja? Que puede separar adecuadamente si hay ruido entre los clústeres. Y, por ejemplo, tenemos este caso y sí lo puede manejar. ¿Va? ¿Cuál es la contra? Que tiene cierto sesgo hacia los clústeres globulares. Entonces, también depende de la distribución de los puntos. Si ustedes recuerdan, a ver, déjenme pasar por acá. Por ejemplo, el complete linkage, que es el que tenemos justo. Se movió. Ahí está. El complete linkage, que es el que tenemos aquí, pues vean el problema. Sí funciona bien con los que parecen ser globulares, pero si nosotros tenemos una distribución distinta, pues tal vez ya no funciona de la mejor manera. ¿Ok? Cada uno tiene sus detallitos. Continuamos con esta parte. Y bueno, tiende a romper grandes clústeres. Entonces también esto pasa, que nosotros tenemos clústeres de diferente tamaño y va a tender a igualarnos. ¿Haciendo qué? Rompiendo el clúster grande. ¿Va? Continuamos con el de promedio. Y la distancia que existe entre el clúster se calcula a través de tomar todos los pares de puntos y calcular las distancias entre ellos y a partir de todas esas distancias sacar un promedio. Entonces, en esta imagen tenemos esa parte. Tenemos este punto 1, se calcula la distancia con este punto, vamos a cambiar la notación, va a ser A, B, C. Se calculan esas tres distancias y se calculan esas tres distancias, después se suman con las otras tres distancias, se suman con las otras tres distancias que tienen el punto 2 y el punto 3, y de aquí se saca un promedio para sacar la distancia de clúster. Bueno, ¿qué ventaja tiene? Que esto también puede separar adecuadamente si hay ruido entre los clústeres, que es el ejemplo que teníamos para el Max. Si hay ruido entre ellos, también va a poder gestionarlo adecuadamente. Y la contra es que también está sesgado hacia los clústeres globulares. ¿Va? También existen los enlaces de mediana, de centroide y de Ward, que más o menos, que de hecho comparten características con el promedio. El enlace Ward propone usar el valor óptimo de una función objetivo
Y bueno, en el artículo que publicó, de hecho, Ward era bioestadista, y él propuso usar como distancia entre miembros al error de la suma de los cuadrados. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, esta es la información que encontré. Pero déjenme mostrarles otra versión, que de hecho es la distancia que realmente maneja scikit-learn, y es la que nosotros vamos a ocupar. Déjenme buscarlo, scikit-learn, agglomerative clustering, para mostrarles que esta cosa funciona distinto. Ahí no le encuentro. A ver, déjame ponerle directamente Word. No, no lo encuentro. A ver si para la práctica sí lo vuelvo a ver, porque es una fórmula distinta. Y sí tiene otras consideraciones que hay que hacer. Pero, a ver, creo que aquí está. No está aquí. Qué raro. La vez que lo busqué sí lo encontré fácil. No. No, bueno, entonces eso se puede quedar pendiente, pero es otro término, usa otra fórmula. Pero esto es lo que se puede encontrar en la literatura general. ¿Va? Entonces vamos a hacer rápido este ejemplo que tenemos aquí. Bueno, obviamente aquí ya tengo cómo va a funcionar o cómo vamos a dibujar este dendrograma, pero nada más es para practicarlo a mano. El dendrograma es la herramienta de visualización de la historia del agrupamiento o clusterización para estimar el número óptimo de clústeres. Ahora vamos a elaborar este clúster y lo voy a hacer en compañía de algunos de ustedes. Por ejemplo, Mario Garrido. Sí, profe, pero ¿cómo le hacemos? Vamos a hacerlo de una vez. Mira, el ejemplo me pide usar el criterio de mínima distancia para el agrupamiento aglomerativo. ¿Ok? Entonces, de estos puntos que, ¿sí alcanzas a ver los subíndices? P0, P1. Sí. Ok, va. Entonces, ¿cuáles de estos elementos se te hacen que están más cercanos entre sí? Pensaría que P1 y P2. Muy bien. Entonces, vamos a agrupar en primera instancia P1 y P2, que ahí me salió medio mal. Entonces, lo que me pide aquí, Mario, es línea horizontal para unir los puntos de clústeres más cercanos. ¿Va? Entonces, esa línea horizontal tiene que unir a el punto 1 y el punto 2, ¿vale? Pero ve lo que dice acá, distancia euclídea. Entonces, en la línea horizontal tengo que poner que estos dos se unen, pero en la línea vertical, ¿qué es lo que debo indicar? ¿Qué dice ahí, Mario? Es la distancia la distancia de una línea recta que une a los dos puntos. Ok. Distancia Entonces, euclidiana. es esta distancia aquí, ¿no? Que en primera instancia no te va a pedir calcularla, ¿no? Se ve un poquito difícil aquí, pero está alrededor de los punto 5, ¿va? Entonces, esos puntos 5 los tengo, a ver si me sale derechita la línea, los tengo que trazar aquí, aquí, y la línea horizontal es la que me indica que existe la unión entre ellos,
Bueno, me salió medio feo. Pero, ¿sí se entendió, Mario? Sí. Ok, la línea me dice que se unen y la línea vertical es la que me dice la distancia que hay entre ellos. Entonces, seguimos, Mario. ¿Qué puntos crees que están más cercanos entre sí? Yo pensaría que el 4 y el 5. Muy bien. Entonces, ahora juntamos estos. La distancia va a ser un poquito mayor, como de casi 6. Y los tengo que unir justo aquí. Entonces, vamos a hacer la línea aquí y la línea acá. Después la unión aquí. ¿Vale? Entonces ya, Mario, tienes que considerarlos como clústeres. Pero recuerda, vamos a usar la distancia mínima. Entonces, ¿te acuerdas de cómo funciona esta distancia mínima? Por ejemplo, si quiero unir P3 con el clúster que forman P4 y P5. Si es la distancia, o sea, de cualquiera de los puntos de ambos clústeres, el par de puntos tal que un punto pertenezca a un clúster y el otro al otro, que minimice la distancia entre los dos, ¿no? Ujú. Entonces, eso quiere decir que tengo que calcular. Aquí puedo calcular dos distancias, ¿no, Mario? Ah, Ajá, no, Mario, perdón. Sí, no, perdón, ¿a quién le pregunté? Ah, no, sí, Mario. sí. Mario. Entonces tengo dos distancias. ¿Con cuál me voy a quedar? Si estoy usando el single linkage. Con la mínima que parecería ser P4 a P3. Perfecto. Entonces me quedo con esta distancia. Y esa distancia es como de 0.8. Entonces tengo que trazar aquí esta línea hasta el punto 8 y unirla por el medio del clúster que forma 4,5. Y ya entrados, Mario, ¿qué clúster sigue? Yo pensaría que el clúster formado por P1 y P2 con el de P0 ¿Y la distancia hacia qué punto sería? ¿Hacia P1 o hacia hacia P2? P1. Muy bien, Mario. Entonces tenemos este criterio de distancia y con eso vamos a formar nuestro último clúster. Y esa distancia es un poquito menos que 0.8. Entonces voy a trazarlo por aquí. Y ya, Mario, nada más para terminar, ¿qué es lo único que falta? Unir los dos clústeres que quedan, que sería la distancia entre P1 y P3. Perfecto. Y esta es la última distancia que vamos a usar. Y esa distancia es de 0.8 hasta 1.4. Entonces, de aquí a aquí. Listo, Mario, ¿estuvo fácil? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Este ejemplo está muy sencillo. Vale, pues vamos a continuar. Gracias, Mario. Y esto es lo que teníamos aquí. Justo lo que vimos con nuestro compañero, que el dendrograma para este criterio de single linkage es el mismo que tenemos por acá. El ejemplo está muy sencillo y, de hecho, si nosotros calculamos ¿qué hice? Ahí está. Los demás dendrogramas, vamos a obtener el mismo, más o menos la misma forma. Si se fijan, aquí tenemos ¿cómo le quito eso? Ahí está. Si se fijan, aquí tenemos el diagrama con mediana, con, con pesos, con el promedio, con criterio complete, con centroide y con el criterio de Ward. ¿Ok? Vean que tienen la misma forma en general, pero las distancias varían. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en average, el punto máximo está como en 2.2, mientras que para el dendrograma de Ward tenemos 3.5. Y dices, bueno, pues, ¿cuál es el que me conviene? Entonces, vamos a ver qué otros criterios nos pueden ayudar a decidir sobre qué tipo de enlace vamos a utilizar. Bueno, para empezar, el número óptimo de clústeres. ¿Cómo se determina el número óptimo de clústeres? Determinar la distancia vertical más larga que no intersecte con ningún clúster. Vale, entonces, podemos decir, tengo esta distancia, ¿no? Que vamos a ponerle distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4. Y nada más las estoy eligiendo porque parecen ser las más largas, ¿va? De esas, Jonathan Martiñón,
Sí. Tenemos 4 distancias que parecen ser candidatas en primer lugar, ¿no? Pero ahora me pide que deseche a las que no intersecan con ningún clúster de forma, aquí no le puse, de forma horizontal. Entonces, eso quiere decir que si yo trazo una línea horizontal, no debe chocar con ningún otro clúster. Es decir, tengo que poner líneas, por ejemplo, si yo trazo esa que acabo de hacer, ya no me sirve porque no tengo Bueno, a ver, déjenme hacerlo a mí porque si no me voy a hacer bolas yo solito. Déjenme borrar esa línea. Ahí está. Lo que tengo que trazar son 2 líneas, de hecho. Déjenme ver, quitar esta parte. Y ahora sí. No, puntero no. Pluma. Entonces tengo que trazar 2 líneas dentro de los límites de cada una de las curvas. Entonces, si tengo esto, vamos a ponerle la línea 1, tengo esta parte y tengo esta. Uy, no me salió recto. Y tengo esta parte, ¿no? Más o menos. Ahora, esta línea 1 no la puedo usar, ¿por qué? Porque tengo intersección con esta intersección de clúster y con esta intersección de clúster. Y entonces la línea 1 la voy a descartar. Ahora, ¿qué pasa con la línea 2? Entonces déjenme quitar esto. Y la línea 1, pues la borro de una vez. ¿Qué pasa con la línea 2? Pues creo que tengo exactamente lo mismo. Si yo trazo líneas verticales desde sus distancias, bueno, desde sus puntos los puntos de origen de esta línea, que sería este punto por aquí y este punto por acá, pues ¿qué problema tengo? Al igual que la distancia 1, interseca con esta unión de clústeres y con esta intersección de clústeres. Entonces, por lo tanto, tampoco la voy a considerar. Entonces, la descarto. Déjenme quitar esta cosa. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y aquí viene, aunque se parecen mucho 4 y 3, vamos a ver la diferencia y espero poderlo trazar bonito para que se vea. Si nosotros consideramos la distancia 4, pues vamos a ver si tiene algún problema. Tengo la línea aquí, pero tengo un problema con esta línea, que por poquito alcanza a intersectar con este clúster que se forma por acá. Entonces, la línea 4 tampoco me va a convenir. O bueno, tampoco la puedo considerar dentro de este criterio. Entonces, por lo tanto, la única que me queda o en la que voy a tener esperanza es en la línea 3. Y esa línea 3 empieza justo aquí. Empieza justo aquí en este punto y termina acá. Entonces vamos a ver si esa línea, que me sale derechita, aquí así, y la línea por acá así. Entonces, la ventaja de este 3, o es el criterio que nosotros vamos a utilizar para elegir a esta distancia 3, es que no está intersectando con ninguna otra unión de clúster. Entonces, al no intersectar con ninguna unión de clúster, pues con esa es la distancia que nos vamos a quedar. Ahora, ¿quién nos dice el número óptimo de clústeres a partir del dendrograma? Pues las líneas verticales atravesadas por las líneas horizontales. Entonces, en este caso, ¿cuántas líneas verticales estoy atravesando? Esta línea vertical y esta línea vertical. Entonces, por lo tanto, el número óptimo de clústeres es igual a 2. Y de hecho, si nosotros vemos la distribución de puntos, pues resulta obvio que 2 clústeres son el número adecuado. Pero ahora, si nosotros nos regresamos a nuestra diapositiva anterior, en la que tenemos diferentes tipos de linkage, tenemos que todos marcan 2. Y dices, bueno, entonces quiere decir que todos pueden funcionar bien. Pero ahora, ¿qué otro criterio puedo usar para que
De hecho, ya lo había marcado aquí, la distancia que existe entre los clústeres. De hecho, debería borrarla para que se vea mejor. Vamos a quitar esto. Ahí está. Voy a dejar esto de la línea 3. Y ahí está. Entonces ahí tenemos esta parte. Continuamos con esto. Vemos que sí, 2 clústeres es lo adecuado y que todos marcan esto. Entonces no puedo decidir entre si una es mejor que otra. Por lo tanto, vamos a utilizar otra herramienta que se conoce como el coeficiente de correlación cofenética. Este coeficiente, pues, es simplemente un numerito. Y ahorita vamos a ver qué nos quiere decir ese numerito. La distancia cofenética entre dos observaciones se representa en un dendrograma por la altura del enlace en el que estos dos puntos o clústeres se unen por primera vez. Entonces, aquí hace sentido el hecho de que yo haya puesto DSOpt, que sería interpretado como, a ver si me alcanza ahí está. DSOpt, vamos a poner como distancia cofenética óptima. Entonces, todas estas distancias en vertical son distancias cofenéticas. ¿Vale? Y el CCC, o el coeficiente de correlación, es el coeficiente de correlación lineal entre las distancias cofenéticas z obtenidas en el árbol y las distancias originales y o disimilitudes utilizadas para construir este árbol. Entonces, esta medida nos dice cuán fielmente representa el árbol las diferencias que existen entre los puntos. Y la magnitud de este valor debe estar muy cercana a 1. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir que la solución que nosotros tenemos o el árbol que nosotros hemos construido, el dendrograma que hemos armado, es de mayor calidad. Y esta medida se puede utilizar para comparar soluciones de clústeres alternativas obtenidas utilizando diferentes algoritmos. Ahora, ¿cómo se define esto? Aquí tenemos la fórmula, es un coeficiente de correlación. Si ustedes han visto otro coeficiente de correlación, es el que usamos en imágenes para compararlas, el que ya les había comentado que estaba entre -1 y 1, y es más o menos igual. Donde tenemos aquí que Y mayúscula y J es la distancia cofenética entre los puntos I y J en Z. Aquí me equivoqué. Esto es Z mayúscula y J. Y J es la distancia original. Esta distancia original vamos a tomarla con pinzas, porque esta distancia original puede ser euclidiana, puede ser Manhattan, puede ser Chebyshev, la distancia que ustedes hayan utilizado como criterio para poder trabajar. Y aquí tenemos las distancias cofenéticas y Y minúscula y Z minúscula son el promedio de estas distancias originales y distancias cofenéticas. Y así se puede calcular. Ahora, he puesto aquí el coeficiente cofenético de cada una de los tipos de enlace que utilizamos para este algoritmo. Y como pueden ver, tenemos aquí que la mediana tiene un valor bajo, 0.539. Después vamos a buscar los más altos. Por ejemplo, tenemos el average y tenemos el single, ¿va? Y dice que son buenas porque tienen un coeficiente cofenético alto, al igual que, por ejemplo, centroide y 0.718 de el WARD. Los demás, pues, a pesar de que sí separan bien los clústeres, tal y como nosotros lo imaginamos, pues el coeficiente sale bajo. Eso quiere decir que las distancias cofenéticas no están representando adecuadamente las distancias reales que existen entre cada uno de estos puntos. Ahora, ¿pero cuál elegimos? ¿Y por qué creemos que, por ejemplo, average, centroide y WARD
tienen coeficientes altos y por qué single. Bueno, lo que se me ocurre a mí es que, por ejemplo, estos tres, el centroid, el ward y el average, sale bien en cuanto a coeficiente cogenético es porque están priorizando clústeres que podríamos entender como globulares. Y que el single también sale bien, que aunque no prioriza globulares, sí le gusta que los clústeres estén bien separados. Entonces, eso en primera instancia puedo pensar que por eso tengo estos números para cada una de estos enlaces. No sé ustedes si perciben otra perspectiva de por qué sale bien esta parte. O por qué salen bien calificados esos enlaces. ¿O están de acuerdo con lo que pongo? Pues creo que sí tiene sentido lo que dices de que los grupos parecen como pues globulitos, ¿no? Entonces, a mí no se me ocurre otra, o bueno, no tengo otra observación interesante. Ok, Dante. Y bueno, tampoco es que el ejemplo que se preste tanto a interpretación, ¿no? Porque en realidad son 6 puntitos y están bien separados. Está muy sencillo. Entonces, con cualquier linkage, con cualquier enlace puede funcionar bastante bien, ¿va? En la práctica sí veremos dendrogramas más, bueno, un dendrograma más interesante, ¿no? Y del cual se puede extraer un poquito más de jugo. Y pues ya, se acabó esta parte del clustering. ¿Cuánto tiempo me dice? ¿A qué hora empezado la clase? A las 10, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, 10. 45 minutos estuvo bien. Ah, bueno. Pues esto sí me costó un poquito de tiempo hacerlo para calcular los clústeres y todo eso, pero está bien. Para 45 minutos de clase está perfecto. Ahora, lo que sigue es que el viernes tenemos la primer práctica. La primer práctica tendrá KNN y tendrá clustering jerárquico. Pues vamos a ver clasificación para KNN y obviamente agrupamiento para esta parte jerárquico. Yo creo que la base de datos que vamos a utilizar para el jerárquico también la vamos a utilizar para K-means, para después compararlo. En la práctica, pues yo voy a subir la base de datos que necesitemos, el código final, puede ser que alguna que otra cosilla extra que les pueda servir. Y al fin que ya tengo sus correos, según yo lo voy a subir a, a Classroom para que lo tengan ahí a la mano. Subo un PDF en el que les digo los pasos a seguir. Eh, si creo conveniente que cada quien haga distancias distintas para que cada quien corra un código distinto y nos aporte diferentes ideas o conclusiones para el siguiente lunes que hacemos la revisión rápida de la práctica, pues ahí se los pondré también. En la práctica, por ejemplo, vamos a utilizar una base de datos para esta parte de jerárquico, una base de datos que tiene datos de personas que pueden ser objetivos comerciales, ¿no? Que analizamos ¿cómo se llama esta cosa? Las ganas que tienen de gastar, el dinero que ganan, agrupamos así a las personas y después también metemos otra dimensión, ¿no? Entonces ya tendremos los puntos en 3 dimensiones para ver cómo funcionan los dendrogramas y la dimensión extra que nosotros estamos agregando nos puede ayudar a concluir otra cosa, etcétera. Entonces la práctica yo creo que sí quedó completa en cuanto al análisis de resultados de clúster. Y en cuanto a KNN, pues el KNN fue pues es clasificación, así de que
dadas ciertas condiciones de una persona, ver si esa persona va a hacer la compra de un producto o no lo va a hacer. Entonces, esta también está sencillita. La que me gustó más fue la de jerárquico. Pero, pues ya no les digo más y esperen ahí noticias sobre la práctica el siguiente viernes. Recuerden que es grabada y que ustedes van a tener tiempo, la van a hacer cuando ustedes crean conveniente y la comentamos el lunes. ¿Dudas de esto? No, ninguna duda. Todo claro. ¿Ninguna duda? Vale, entonces ahí esperan un correo mío, ¿va? Profesor, Y una sí, pregunta. ¿qué pasa, Dante? Esta presentación, o bueno, las presentaciones en general las subirá también en el Classroom o las compartirá por correo o algo por el estilo. Sí, ya ahorita que, bueno, hoy edito los videos y todo para ya subir todo de una vez a Classroom. Y sí, va a estar ahí. Al igual que también les voy a comentar bueno, les voy a decir el canal de YouTube donde estaré subiendo las clases por si en algún momento las quieren ver. Pero que al menos hay evidencia de que subo clase, ¿va? Vale, muchas gracias. Sí. Gracias. Pues listo, que estén muy bien. Gracias, Nos vemos el Hasta lunes. luego. Gracias. Gracias, hasta luego.